Bueno, y este eslogan que anunciaba Walter fue el eslogan de campaña que finalmente terminó con el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano-Lima. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y tenía su importancia esta consigna, que era decir, Cámpora está cumpliendo una función, ser el presidente mientras Perón, proscripto por una orden, por una ley que había instalado la dictadura de Lanusse, que quien no se presentaba antes de agosto del 72 y tenía una residencia permanente en la Argentina, no podía presentarse como candidato. Entonces fue Cámpora la solución, digamos, Cámpora que había tenido actitudes de lealtad respecto del movimiento justicialista y de Perón realmente importantes. Venía de una mala experiencia. En 1971 es cambiado el delegado de Perón en la Argentina, que era Paladino, porque como diría Perón, terminó siendo el delegado de la Junta Militar ante Perón en vez del delegado de Perón ante la Junta Militar. Reemplazado por Cámpora, hizo una labor importante en el entrelazamiento de las distintas fuerzas políticas para finalmente llegar a la situación en la cual el poder militar, en algún momento fuerte, débil, tuvo que dar elecciones. Y estas elecciones se cumplimentaron el 11 de marzo de 1973. Esta fórmula sacó el 49.5% de los votos. 49.5% de los votos. El radicalismo, la UCR, que tenía como candidato a Balbín, sacó el 25%. Posibilitaba el balotaje, pero en la misma UCR, en una diferencia tan importante de votos y ese medio punto que le faltaba, autorizó para que se diera por ganada la elección como lo marcaba la ley con el más del 50%, es decir, no tuvo el balotaje. Esta situación le allanó el camino a la fórmula para ir al 25 de mayo. Otra fuerza que participaron fue la Alianza Popular Revolucionaria de Allende, la Alianza Popular Federalista de Manrique, quien había sido ministro de Bienestar Social del gobierno de facto de Lanusse, y también Ezequiel Martínez, que era la fórmula que el régimen dejaba para entrar en la política. Todas estas fórmulas sin mucho peso electoral. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esta era la consigna y así se llegó al 25 de mayo. 25 de mayo en la que el régimen militar tuvo que entregar el gobierno y bueno, una multitud acompañó con festejos esta entrega del poder. Una consigna, y se van y nunca volverán, era la consigna preferida por la multitud, principalmente de jóvenes que acompañaban este hecho histórico. Este hecho histórico que terminaba fundamentalmente con 18 años de proscripción de un partido político y de su jefe, el general Perón, que terminaba con tantos asedios de lo que era la militancia política, cárceles, fusilamientos, el oprobio mayor que pudo sufrir este pueblo, que pugnaba porque nuevamente en la Argentina se pudiera decidir. Y otra de las cuestiones que marcó este 11 de marzo de 1973 es la presencia masiva de jóvenes en la política. Este fenómeno sociológico que no se había provocado, no se había producido nunca con tamaña magnitud en la sociedad argentina, lo que traía como consecuencia era otra dinámica y otra forma de discutir poder. Las organizaciones más radicalizadas del peronismo y de fuera del peronismo tenían planteos
para hacer ya la transformación, ya la revolución. Había planteos intermedios y estaban atrás de una supuesta lealtad, y en algunos casos lealtad real del jefe, del general Perón, se oponían a estas posiciones más radicalizadas. Esta impronta de ambos grupos antagónicos que finalmente serían protagonistas de una de las luchas más sangrientas en la política argentina, esta impronta daría como resultado que este gobierno de Cámpora y Solano Lima durara 49 días. Para algunos, un gesto de lealtad de Cámpora, un gesto más de lealtad de Cámpora para con su jefe, ya en la Argentina, y era quien debería ser depositario no solo del poder, sino también del gobierno. Para otros, lo que se traducía finalmente era la situación de anarquía y sin rumbo de la política en todos los ámbitos, en el ámbito provincial, en el ámbito nacional, en el destrato entre dirigentes, funcionarios que pertenecían a distintos bandos y que soportaban la presión del bando contrario, presión que no era simplemente política, sino presión de fuerza. Bueno, finalmente Cámpora renunció. Y queda una historia para contar, una historia que usted debe sacar conclusiones. Seguramente mañana, 11 de marzo, algunos conmemorarán esa lucha épica de todo un pueblo para retornar a la democracia y para que el Partido Justicialista participe en elecciones libres y democráticas. Otros festejarán o conmemorarán la lealtad de Cámpora con su jefe. Y otros quizás puedan todavía sentir que en la Argentina se puede vivir y conducir desde una facción. Lamentable sería si el resultado de estas convocatorias multitudinarias seguramente tengan como resultado esta experiencia o traducir esta experiencia para hombres y mujeres jóvenes que como aquellos tienen la esperanza de ver una Argentina mejor.